Es una alegría poder estar todos juntos en esta noche para celebrarlo juntos. Los más pequeños también lo van a celebrar, tienen un cumpleaños especial para niños, así que los más pequeños de 3, 4 años hasta 9, 10 aproximadamente, se van a ir hasta el complejo educativo por calle Belgrano acompañados de sus profes de líderes de los pre. Pero atención todos los papás, atención a este mensaje. ¿Cuándo termina la reunión? Como papá, tengo la responsabilidad de ir inmediatamente a buscarlo allá a calle Belgrano, al 3800. Así nos traemos a nuestros hijos. Allí hay contratado un servicio de entretenimiento muy especial que es abonado por la iglesia, pero es necesario que nosotros tomemos esta responsabilidad de ir a buscar a nuestro hijo y quizás volver hasta este lugar para disfrutar del cierre y el agasajo que tenemos preparado para esta noche. ¿Sí? ¿Ok? ¿Los papás con ese compromiso? Bien, es una noche especial, pero en realidad son unos días especiales, porque venimos disfrutando de ellos desde el día jueves cuando llegaron a este lugar. Estuvieron aquí presentes en la escuela, conjuntamente con el equipo directivo. El día jueves estuvieron con nosotros aquí con un taller en este lugar donde hemos aprendido realmente con enseñanzas maravillosas acerca de los últimos tiempos. El día viernes tuvieron un encuentro muy especial con el personal de la escuela de SEA. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros. Eso es un matrimonio hermoso, que quienes hemos tenido la posibilidad de poder hablar con ellos y disfrutar de esas charlas, un matrimonio sencillo, humildes, cálidos, pero que al momento de la preparación delante de la presencia de Dios y exponer la palabra, lo hacen con mucha profundidad, con mucha claridad, porque tienen una preparación y un corazón de siervo enorme. Yo quiero presentarles en esta noche a Daniel y Sandra. Lo recibo con un fuerte aplauso, ¿les parece? Pasen ambos aquí, vamos a orar por los dos. Esta mañana también, en un desayuno tremendo que tuvimos los varones allí por calle Belgrano, donde hemos sacado un montón de dudas los varones, lo hemos puesto a prueba a Daniel. Y dijimos, no, Daniel sabe, por todas las preguntas que le hemos hecho. Y Sandra aquí con las mujeres, que según mi esposa tiene una palabra realmente de Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Estamos re contentos que ustedes estén acá con nosotros acompañándonos. Y queremos orar por sus vidas para que los siga acompañando. Ellos están en la localidad de Monte, sirviendo. Desde muy chico, Daniel tiene una historia muy especial. Recibió a Cristo en un campamento de Monte. Una historia familiar muy linda que quizás los que quieran conocerlo se pueden acercar a él y conversarlo para disfrutarlo. El caso de Sandra, de una familia cristiana. Formaron un hermoso matrimonio con 2 hijos. Y hoy están aquí con nosotros para que nosotros podamos disfrutar de ellos. Por eso vamos a orar a Dios para pedirle por sus vidas. Padre querido, llegamos a la presencia misma de Dios, de este Dios incomparable, grande, fiel hasta el último día, hasta el principio, hasta el final. Este Dios que nos ha abrazado a través de la fe y nos ha dado salvación. Este Dios del cual hemos cantado digno, inmensamente digno. Ante este Dios nos postramos en esta noche. Alabamos tu nombre, engrandecemos tu nombre, porque tú eres Dios. Y hoy queremos darte gracias por la vida de Daniel y Sandra. Bendice sus vidas, acompáñalos. Sabemos de su esfuerzo, del sacrificio que realizan como siervos, dedicados a tu obra. Gracias, Padre, por ellos. Gracias por la preparación. Y tenemos el deseo de recibir tu palabra a través de ellos en esta noche. Bendice, Señor, la vida de Sandra, de Daniel, y que Daniel tenga hoy palabra clara para nosotros, palabras directamente de los cielos hacia nuestro corazón. Utilízalo como un instrumento en tus manos. Padre, gracias por este aniversario y por este tiempo que estamos disfrutando. Bendice la congregación, bendice nuestros corazones, que podamos ser receptivos a tu voz en esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, Daniel, yo te dejo aquí con el micrófono y yo me llevo a Sandra. Muy bien, muy buenas noches. No les escuché. A ver, de vuelta, buenas noches. Realmente estamos muy agradecidos con Sandra por todo el cariño que nos han mostrado estos días, por cómo nos han atendido y estamos realmente disfrutando este tiempo que Dios nos permite pasar entre ustedes. Y qué hermoso es celebrar los aniversarios. A veces algunos no entiende bien qué es lo que se celebra, porque bueno, la iglesia en realidad cumple mucho más de 50 años, cumplimos más de 2000 años, pero estamos celebrando la obra de Dios en este lugar. Estamos celebrando la gracia de Dios que se manifestó para salvación a través de personas que han predicado el Evangelio acá y cómo la fidelidad de Dios hizo que
esta familia se mantenga durante estos años predicando el Evangelio, cuántas almas se han alcanzado, cuántos han sido transformados por la gracia de Dios. Por eso, este es un tiempo de alegría, de disfrutar la obra de Dios que hizo a través de personas comunes, sencillas, pero que tenían un corazón deseoso de predicar la palabra de Dios y de dar testimonio de la salvación de Cristo. Por eso es un tiempo tan lindo celebrar estos aniversarios. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de algo que quizás nos ayude a reflexionar de qué es lo que Dios nos está pidiendo como iglesia de seguir haciendo en este lugar. Pero primero vamos a estar viendo este pasaje hablando de la fe, meditando y reflexionando un poco sobre la fe. ¿Cuál es el tamaño de tu fe? Porque Jesús dijo, si tu fe fuera como un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Una vez me dieron una semilla de mostaza, es pequeñísima, sin embargo puede crecer. Ahora, Jesús dijo, bueno, si tuvieras fe como un grano de mostaza, puedes decir a este monte que se tire, ¿no? Al mar. Bueno, no es literal, por supuesto. Para los judíos un monte era un obstáculo que te impedía servir a Dios. Está la expresión en Zacarías capítulo 4, cuando el pueblo quería construir el templo, pero había un ejército que habían mandado de Persia que impedía la construcción. Y Dios les dice, ¿cuál es el gran monte? A ver, ¿cuál es el gran problema? Dios puede sacarlo. ¿Ves? Si tú tienes fe, Él puede mover los obstáculos que te impiden servir a Dios. En otra oportunidad, Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate. ¿En qué oportunidad lo dijo? Cuando Jesús había dicho que había que perdonar, y Pedro, haciéndose el grande, ¿no? Dijo, ¿hasta cuántas veces? ¿Hasta 7? Claro, los fariseos decían hasta 3, pero Pedro dijo, estaba agrandado Pedro, ¿no? Hasta 7. Jesús dijo, no, hasta 70 veces 7. Y Pedro dijo, aumentanos la fe. Y ahí Jesús le dice, mira, el perdón es por fe. Hay amargura en el corazón. Eso es lo que cuesta que perdones. Porque hay resentimiento, hay amargura, pero puedes, si tuviera fe, desarraigar. El sicómoro era el árbol que tenía las raíces más profundas. Dice, pero por fe el Señor puede sacar esas raíces del corazón y puede llevarte a perdonar a otros. ¿Te das cuenta? Dios es el que puede, por fe, obrar para cambiar aquellas cosas que te amargan en la vida. Hace poco leía el testimonio, ¿recuerdan? Hace poco en las noticias mataron a un hombre en Estados Unidos llamado Kirk, que predicaba el Evangelio entre jóvenes, y un francotirador, un muchacho de 22 años, lo mató. Y la esposa, en una gran reunión pública ahí, hablando a este muchacho, le dijo, yo quiero decirle a ese muchacho que seguramente me va a escuchar, que yo lo perdono. Llorando y con lágrimas, porque claro que duele y cuesta. Está perdonando al que mató al esposo. Pero ella dijo, el Señor me enseñó esto cuando estaba en la cruz. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por eso yo puedo decirle, Padre, perdónalo. Él no sabe lo que hizo. ¿Te das cuenta? La fe es lo que nos ayuda a superar los problemas. La fe es lo que nos ayuda a perdonar. La fe es lo que nos ayuda a resistir la tentación, confiando que, como Santiago dice, hermanos amados míos, no erréis. Toda buena dádiva viene de lo alto. Si no viene de Dios, no lo quiero. No es buena dádiva, no es don perfecto. Es la fe la que nos lleva a decir como Jesús cuando fue tentado, no es solo el pan. Yo confío en la palabra de Dios. No es solo buscar satisfacción. ¿Ves? Es la fe. El asunto es, ¿cuál es el tamaño de la fe? Mira, vamos a meditar un poquito sobre esto. En primer lugar, a ver si lo prendí. Sí, ¿está prendido? A ver, quizás ahí haces un clic en la pantalla y dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe,
Acá la palabra griega es oligopisto. Oligo, de donde viene oligarquía. Oligo es una palabra que significa algo pequeño, minúsculo. Y dice, hombres de poca fe. Ahora, ¿en qué contexto? Bueno, la tormenta. Estaban enfrentando una tormenta. Jesús utilizó las tormentas en la vida de los discípulos para enseñarles a crecer en la fe. En este momento, Jesús estaba con ellos en la barca en medio de la tormenta. En otra oportunidad, Jesús los manda solos en medio de la tormenta y Él no está con ellos en la barca. ¿Te das cuenta? La progresión quiere que vayan creciendo en la fe. Ahora, en este momento, la tormenta era terrible, Jesús estaba ahí durmiendo y los discípulos van a Jesús no a rogarle, sino a quejarse. Maestro, ¿estás durmiendo? ¿No te preocupas por nosotros que perecemos? Van con una queja al Señor. Y el Señor les dice, ¿por qué tenéis hombres de poca fe? ¿Por qué tenían que tener fe? Bueno, ellos tenían que tener fe, en primer lugar, en la palabra de Dios. Porque Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Y si Jesús dice que vamos a ir al otro lado, vamos a ir y ninguna tormenta lo va a evitar. Debían tener fe en la palabra, pero también debían tener fe en la presencia. Él estaba con ellos ahí en el barco. Eso era suficiente para confiar, nada nos va a pasar, Jesús está acá con nosotros. Tenían que tener fe en el poder de aquel que hizo la misma creación. Él tenía poder y lo demostró un momento después. Y los discípulos se admiraban diciendo, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Tenían que tener fe en el propósito. Por algo el Señor los llevó ahí. Por algo quería pasar al otro lado. Había un alma que rescatar ahí. Y ninguna tormenta lo iba a impedir. ¿Ves? Tenían que tener fe, pero ellos tenían una fe muy pequeña. Muy pequeña. Ahora, quiero llevarte a ver este otro pasaje. El pasaje de la mujer cananea. Y vamos a leerlo. Está en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Mateo capítulo 15. Porque acá hay un contraste muy grande. El Señor va a hablar de esta mujer no como una fe pequeña, sino va a decirle que ella tenía una mega fe. Literalmente en griego dice una mega fe. Bueno, vamos a ver por qué. Mateo 15, 21 dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, tienes una mega fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Por qué Jesús dijo que ella tenía una mega fe? ¿Por qué? ¿Por qué dijo que tenía esa fe tan grande? Vamos a examinar un poquito. En primer lugar, porque Jesús no le respondió palabra, dice. Ella venía rogándole, y ¿qué dice Jesús? No le respondió palabra. Una fe genuina, una fe grande, es una fe que supera el silencio de Dios. Muchas veces clamamos a Dios y sentís que Dios no responde. Y a veces la fe se viene abajo. Y uno dice, no, porque yo clamé a Dios y Él no me respondió. Y a veces, claro,
nosotros parece que tenemos una fe equivocada, porque pensamos que Dios es el genio de la lámpara de Aladino y que tiene que estar dispuesto a cumplir mis deseos. No funciona así. No funciona así. No es que Dios tiene que estar ahí sanándote cuando estás enfermo, para eso están los médicos. No tiene que darte dinero cuando te quedaste sin plata, no, para eso hay que trabajar. Pero nosotros queremos que Él me saque de los problemas. Y decimos, Señor, estoy en una crisis, sacame de acá. No quiero estar en crisis. Y vieron que el hombre cada vez quiere medicamentos que actúen más rápido, ¿no? Vieron hasta Colapinto hace una propaganda, ¿no? De este ibuprofeno, este te cura más rápido que cualquier otro. ¿No? Es que no queremos sufrir. Queremos salir del sufrimiento lo más rápido posible. No queremos el dolor, pero a veces el dolor es necesario, a veces está por algo. Y la fe confía. Dios tiene un propósito. Ahora, ¿yo puedo clamar a Dios? Sí, pero no siempre la respuesta va a venir como queremos. Pablo en un momento dijo, oh Señor, tengo un aguijón en la carne que me molesta, me duele, es insoportable, sácamelo. 3 veces dice que pidió a Dios que le saque el aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? No, Pablo. Bástate mi gracia. Es decir, yo te voy a dar gracia. ¿Gracia para qué? Para soportar. Pero el aguijón va a seguir ahí. ¿Por qué? Está ahí por algo, Pablo. Va a seguir ahí. Y Dios estaba obrando en la vida de Pablo por ese aguijón. Pero no solo en la vida de Pablo. Dios tenía un propósito. En un momento, Pablo escribe a la carta a los Gálatas y en el capítulo 4 le va a decir ahí, ustedes saben que por mi enfermedad yo llegué a Galacia. Claro, Pablo tenía una enfermedad en la vista y en Galacia vendían un colirio para los ojos. Y dice Pablo, ustedes saben que por mi enfermedad... Galacia no estaba en los planes de Pablo. Galacia estaba en el norte. Él estaba predicando en las ciudades más importantes, en Éfeso, ahí en el sur. Pero dice Pablo, me desvié de mi viaje misionero. Me fui a Galacia a buscar una medicina para mis ojos. Y claro, estando ahí predicó el evangelio y estando ahí se comenzó la iglesia. Y Pablo dice, y ustedes me recibieron como un ángel de Dios y me amaban tanto que si hubieran podido, se hubieran sacado los ojos para dármelos. ¿Ves? Hay un problema en los ojos. Ahora, Dios usó la enfermedad de Pablo, ¿para qué? Para que comience. Si Dios respondía a la oración y le quitaba el aguijón, ¿qué pasaba? Pablo no hubiera ido a Galacia, no comenzaba la iglesia. ¿Te das cuenta que a veces Dios responde, pero no como nosotros pensamos? Pero no nos gustan los silencios de Dios. Y decimos, no, Dios no me responde. Bueno, esta mujer siguió ahí insistiendo. La fe que supera el silencio. Pero después viene algo más sorprendente. Los discípulos le rogaban diciendo, despídela, Señor, está molestando esta mujer. Es un papelón, está gritando al lado nuestro. Señor, échala. Pero la fe verdadera que hace, supera el rechazo. Supera el rechazo. ¿Te sentiste maltratado en algún lugar? ¿Te sentiste que a veces no te trataban como vos querías? ¿Te sentiste que a veces comentaste que tenías un problema y no le dieron importancia? Y decís, no, yo no voy más a la iglesia. Pero la fe supera el maltrato a veces que los hombres te dan. A veces es por malentendido, a veces por descuido, a veces porque alguien no supo entender tu necesidad, tu problema. Pero la fe supera el rechazo. ¿Pero qué más? Esto es más terrible. Porque Jesús ahora le dice, no, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta era una mujer gentil. Le está diciendo no. Es la fe que supera la frustración. ¿Te imaginas la mujer cuando le respondió así? Pero la fe supera la frustración. Pero lo que viene ahora es terrible, es peor. Va más allá. Porque Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, no la está tratando mal Jesús. Los judíos decían que los gentiles eran perros, así, pero
con una palabra despectiva. Jesús no usó esa palabra. La palabra que usaban los judíos hacía referencia a estos perros, ¿no? A los que viven de la basura. Pero Jesús usó una palabra más tierna, perrillos, la que se refería al perro que vivía en la casa. Estaba en la casa, sí, pero dice, vos no sacás la comida a los hijos para dársela al perrito. Pero la mujer entonces contestó de una manera asombrosa. Ella dijo así, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. A ver, ella está diciendo, yo me conformo con una migaja. Es decir, una migaja del poder de Dios es mejor que cualquier cosa que los hombres me puedan ofrecer. Mira, una migaja en la mesa del Señor es mejor que un banquete en el reino de las tinieblas. Muchos hoy dicen, pero es que yo quiero disfrutar de todo lo que el mundo ofrece. Mira, es un banquete, sí, pero en el reino de las tinieblas, ¿sabes qué? Siempre termina mal. Siempre vas a pagar muy caro por ese banquete. El diablo no te da nada gratis. Siempre te da y te da, pero después te pasa la cuenta. Pero el Señor nos da esta lección acá a través de esta historia. Esta mujer dice, yo me conformo con una migaja. Los perrillos, cuando cae algo de la mesa, ahí comen y disfrutan de eso. El Señor se sorprendió a ver la fe de esta mujer y le dijo, tú tienes una mega fe. ¿Sabes? Es una fe que supera los silencios. Confía y sigue clamando porque confía que el Señor va a atender a su pedido. Ahora, yo quiero que saquemos de esta lección algo para nuestra vida. Porque resulta que el Señor le dijo, grande es tu fe. Ahora, Pablo le va a hablar a Timoteo. Timoteo era el discípulo de Pablo. Y era un muchacho joven, enfermizo, que luchaba con muchas cosas y dentro de ellas luchaba también con su temperamento. Porque era medio tímido, que se avergonzaba. En 1 Timoteo y 2, Pablo va a decirle 5 veces el concepto no te avergüences. No te avergüences de dar testimonio, porque no hay que avergonzarse, porque tienes que ser como un obrero que no se avergüenza. ¿Ves? Cuando repite tanto un concepto es porque marca que evidentemente Timoteo luchaba con todo esto. Y Pablo le va a dar a Timoteo la clave, el versículo ahí que va a hablar de 3 cosas que Dios va a proveerle a él para superar. Y dice, mira, vos tenés que confiar, tu fe tiene que ser una fe grande para superar tu enfermedad, tu debilidad, tu falta de temperamento. Por fe tenés que confiar que Dios te puede usar aún más allá de tus habilidades. Dios no te elige porque puedes ser un gran líder, porque puede ser una... No, Dios te elige porque ve tu corazón. Él no mira, dice, lo que mira el hombre. ¿Te acordás cuando eligió a David? No, él no mira. Dios elige porque ve el corazón. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Dios vio tu corazón. Dios te elige a vos. Y entonces le va a decir, te aconsejo que avives. Este concepto habla de que Timoteo tenía un fuego que se estaba apagando. Quizás por las dificultades, quizás por los problemas que tenía que enfrentar, quizás porque le costaba. Y dice Pablo, avivá el fuego de Dios que está en ti, porque Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder. La palabra ahí es dinamis, de donde viene la palabra dínamo. Un dínamo es un poder que genera en vos la capacidad de enfrentar las situaciones de la vida. Es el dínamo que se pone en acción. ¿Vieron? En una bicicleta, el dínamo genera.
transforma el movimiento en energía y entonces genera que la luz de la bicicleta se pueda prender. Y Pablo dice, el Espíritu Santo es el que genera en vos la capacidad para enfrentar esas circunstancias. Pero no solo la capacidad, no solo la energía, no solo el poder, sino que el Espíritu también provee de amor. Y el amor es la motivación, es lo que te mueve, lo que te empuja. El amor es lo que te lleva a servirle y a dar la vida. Dios te provee de la energía, pero también de la motivación del amor. ¿Pero qué más? De dominio propio. Y siempre que leí esto pensé yo que, bueno, esta debe ser la misma palabra que se traduce dominio propio en otros lados. Pero investigando más a fondo me di cuenta que no. En los otros pasajes que aparece traducido el concepto dominio propio, la palabra es enkrateia, que significa kratos es gobierno. De ahí viene democracia, gobierno del pueblo, por ejemplo. Enkrateia es el poder de gobernarse a sí mismo. El poder de gobernarse. Eso es en los otros pasajes. Pero acá la palabra que usa es distinta, es única. Y la palabra acá es sofronismo, que significa literalmente salvar la mente. Salvar la mente o sanar la mente. Recuperar el dominio que estaba perdido en la mente. Para entender a qué se refiere este concepto, tenemos que entender que esta palabra solo se usa ahí por Pablo cuando le dice a Timoteo que el Espíritu Santo puede sanar tu mente, y también se utiliza en otro pasaje, en el Evangelio de Marcos, que recién leímos, capítulo 5, cuando el Señor sana al endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? A ese que tenía una legión, ¿no? Que estaba perdido totalmente, vivía en los cementerios, lo ataban con cadenas, con grillos y él las rompía, vivía desnudo porque rompía todo. La gente no sabía qué hacer con él, él estaba fuera de sí, pero el Señor echa a los demonios, restaura su vida y cuando vienen a verlo, la gente lo vio vestido y lo vio en su juicio cabal. Y la palabra que usa ahí es sofronismo, es decir, él había recuperado ¿qué? Su mente. Él había recuperado su mente. Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu Santo puede ayudarte a recuperar el dominio de la mente. Vos sabés que nosotros vivimos en una época, quizás la época más difícil para tener control sobre la mente. Siempre la batalla en la mente fue difícil, en todas las épocas. Pero en esta época la mente está bombardeada por muchísimas cosas. Y esto hace que haya mucho más conflictos para dominar la mente. Hay 3 estados, dicen los neurocientíficos, que hay 3 estados en que nosotros respondemos. Un estado es cuando estamos en un estado de seguridad. Ahí tu mente está lúcida, entonces tu razonamiento funciona, tus sentimientos acompañan, uno tiene el control. Pero hay otro estado, que es un estado de alarma. Ahí entra en acción otra parte del cerebro, el cerebro límbico, donde comienza entonces a actuar en respuesta a una alarma. Miren, para que me entiendan, yo estoy seguro que me van a entender con este ejemplo. Seguramente ayer viste el partido, ¿no es cierto? Cuando empezó el partido y Messi hizo el gol, ¿en qué estado estábamos? De seguridad. Respiramos y ya sabíamos que iba a venir. Ahora vienen 4 más. Ahora le metemos 4 a 0, 5 a 0. Pero después nos metieron un gol ellos. 1-1. ¿Y ahí cómo empezó? ¿Estabas en qué estado? De alarma. De alarma. Nos empezamos a preocupar y no la podíamos meter. Después vino el 2-1, respiramos. Pero después el 2-2. Y ahí estábamos en un estado de alarma, ¿no? Y fuimos al alargue. Ahora,
Decime, y sé sincero, cuando terminó el partido, ¿cómo estabas? Agotada. No, no, miramos, no doy más, decíamos, no doy más. ¿Cómo sufrimos? No doy más. Si vos no corriste, los jugadores tenían que estar cansados. No, yo estaba agotado. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en un estado de alarma, hay un agotamiento en el cerebro. ¿Ves? Y si este estado de alarma se prolonga, entonces el cerebro tiene que actuar de otra forma y comienza a entrar en un colapso. ¿Qué es el colapso? Ahí entra otra parte del cerebro, la que está encargada de la sobrevivencia. Y entonces, cuando entra en acción esta parte, tiene que reservar energía para que el cerebro siga manteniendo las funciones vitales. Y entonces empieza a apagar partes del cerebro que están gastando energía extra. Por ejemplo, empieza a apagarse emociones y uno se empieza a volver apático. Estás en un estado de colapso. Entonces, me vuelvo insensible a otras personas. De pronto siento que ya no me interesa ni Dios ni nada, no me preocupo. Estoy en un estado de colapso. Mira, ejemplos bíblicos rápido para que podamos entenderlo, porque yo quiero que estemos llegando a una conclusión acá. Por ejemplo, Jonás. Estaba agotado, él vivió en un estado de alarma. Primero el estrés del llamado de Dios para ir a predicarle a los enemigos. Esto produjo un choque en su interior. Quiso huir, la tormenta, el pez, ustedes saben toda la historia. Y viene, el pez lo vomita. Y Dios le dice, anda a Nínive otra vez. Y va a Nínive. Me van a matar, Señor, acá me van a matar. No. Y él predica y se convierten. Y él va porque él dice, seguro Dios lo va a destruir. Y pasan 40 días esperando. Y de pronto él está agotado porque vivió en un estado de alarma por más de 40 días. Está agotado. De pronto sobredimensiona los problemas. Se seca la calabacera y Dios le dice, ¿tanto te enojás por una plantita que vos ni siquiera la plantaste? ¿Y cómo dice Jonás? Sí, mucho me enojo, hasta la muerte. ¡Epa! Pará. ¿Tanto te enojás por una... A ver, cuando estás en un estado así, sobredimensionás los problemas, reaccionás de una forma desmedida. ¿Tanto te enojás? ¿Viste el hombre que de pronto explota y la mujer dice, ¿tanto te enojás por ese papelito que se perdió? Sí, mucho me enojo. Pará. A ver, eso marca un estado, ¿ves? De irritabilidad. Y de pronto Dios le dice a Jonás, ¿no tenés piedad? En una ciudad que viven 120.000 niños que no saben discernir entre la mano derecha y la izquierda, ¿vos querés que caiga fuego del cielo? ¿No tenés compasión de los niños? ¿Ves? Se volvió apático. Jeremías entró en un colapso. En un momento dice, basta, sino cada vez que hablo se burlan de mí, todos mis amigos miran si voy a abandonar, gritan, me ponen en un cepo, me tiraron una vez a un pozo, dice, Señor, basta, renuncio, no voy a ser más profeta, no me voy a acordar más de ti. Colapso. No quiero predicar más la palabra de Dios. Hay un estado en que necesitamos recuperar la mente. ¿Qué aprendemos de todo esto cuando estamos en una situación así? Porque yo quiero que veas esto, porque nos va a reflejar cómo vive la juventud hoy. Mirá, cada 5 jóvenes, uno se autolesionó alguna vez. Esa es una estadística real. Cada 5 jóvenes, uno se autolesionó. Esto no significa que se haya querido matar. ¿Qué es lo que significa? Ese es alguien que no sabe gestionar su dolor. Hoy los adolescentes, la juventud, viven tan bombardeados por toda la
información, el celular, las redes, que de pronto nunca hubo un pico de ansiedad, de frustración, de depresión tan grande como hay hoy en día. Nunca hubo un índice de suicidio en niños, en adolescentes, tan grande como hoy en día. Nunca en la historia de la humanidad. Siempre hubo problemas de suicidio, siempre hubo problemas de depresión, pero nunca fue algo global. Hoy en todo el mundo se repite la misma estadística. En todo el mundo se repite el mismo problema de ansiedad, de frustración, de depresión, que llevan a jóvenes a autolesionarse y que en algunos casos llegan al joven a intentar el suicidio. ¿Qué me habla esto? Que muchos hoy están rotos. Hay algo que se rompió ahí en su mente. Algo que se rompió. ¿Qué más me enseña esto? Mira, cuando vos agarrás un vaso y te cortás, ¿qué es lo que significa? ¿Que vos eras débil? No. Que el vaso estaba roto. Porque son las cosas rotas las que te lastiman. Lo roto lastima. ¿Te ha pasado, acá tienen un ministerio hermoso acá con la escuela, ¿no? ¿Te ha pasado de que hay un niño que está lastimando a otros, que hiere a otros, que se vuelve agresivo con otros? ¿Sabes? El problema es que ese niño está roto. ¿Y qué es lo que necesita? Lo roto necesita restauración. Lo roto necesita restauración. Ahora uno dice, si tengo un vaso roto, lo tiro. Dios no lo tira. Él dijo, yo no voy a tirar la caña cascada. No la voy a tirar. Pero una caña, Señor, una caña no vale nada. Pero el Señor dice, yo no la tiro, la voy a reparar. Dios quiere restaurar la vida. Y la restauración no es fácil. La restauración implica un trabajo, un proceso. Mira, la palabra para restauración es lo que quiero empezar hablando. El Señor nos llama a restaurar vidas. Dice Gálatas, si alguno fuere sorprendido, vosotros que sois espirituales, restauradle. Y esta palabra es la misma que se utiliza cuando estaban reparando las redes. Era un trabajo reparar las redes. Había que examinarlas en primer lugar. Había que encontrar dónde estaban rotas. Había que repararlas. Es todo un trabajo de examinación, de reparación y de fortalecimiento. Sí, porque ahí donde se rompió, queda flojo, queda sensible, se puede volver a romper. Es un proceso de 3 etapas. Tengo que encontrar dónde está roto, qué le pasó a este chico, qué fue lo que llevó a esa situación. Tengo que reparar ese daño y tengo que fortalecerlo para que no se vuelva a romper. Somos llamados a restaurar. Y a veces es más fácil decir, no, pero echalo, sacalo. Como los discípulos decían de esta mujer, Señor, echala, está molestando. Es más fácil desechar lo que está roto, pero el Señor nos llama ¿a qué? A restaurar. Restaurar no es cambiar la conducta. Decimos, hay que cambiar la conducta de este chico. No, restaurar no es cambiar la conducta, es cambiar el corazón. La conducta va a cambiarse después como una consecuencia. Dios quiere una restauración profunda, no un cambio exterior. Dios quiere sanar la herida para que después cambie la conducta, deje de ser agresivo, deje de ser hiriente hacia otros. Primero tiene que sanar lo que está roto en su vida. El Señor nos llama a restaurar. Pero el Señor nos llama también a restaurar como Jesús lo hizo con Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Qué hubieras hecho si fuera Jesús cuando lo encontrabas a Pedro ahí? Que te negó 3 veces. Él que había dicho que no, mi vida, otros te van a negar, yo no, mi vida daré por ti.
¿Qué hubieras dicho? Y Pedro, ¿qué pasó, Lo primero que yo le hubiera dicho es, te lo dije. Yo te dije que me ibas a negar como 3 veces antes que cante el gallo. Te lo dije. Hubiera humillado el orgullo de Pedro, porque era tan agrandado Pedro, los otros te van a negar. Yo no. Había que bajarle el orgullo, ¿no? Y Pedro, Jesús no hizo nada de eso. No lo reprendió. No le dijo, te lo dije. No le exhortó, Pedro, qué flojo que estuviste, qué cobarde. No, no, no. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Me amas? Jesús restauró a Pedro. 3 veces le negó, 3 veces le preguntó, ¿me amas? Jesús lo fue a buscar. Porque Pedro estaba contento de que Jesús había resucitado, pero Pedro sentía que yo ya no sirvo, que el Señor se elija otro discípulo, yo me vuelvo a pescar. Volvió a su vieja vida. Hacía 3 años que Pedro había dejado la pesca. El Señor volvió a buscarlo. El Señor nos manda a restaurar. Pero también nos manda a rescatar. A rescatar. Fíjate este versículo de Proverbios. Está en la versión de la NTV. Dice, rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleándose hacia su muerte. No te excuses diciendo, ay, no lo sabía. Dios conoce cada corazón. Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Y Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Pagará a cada uno según sus obras. El Señor nos manda a rescatar. Dice, ve a rescatar a los que están en peligro de muerte. Ve a rescatarlos. Y Él no acepta excusas. Pero yo no sabía. ¿No sabías? Dice, el que cuida tu alma sabe bien que vos sabías. Él sabe que vos sabías. No podés poner excusas. Él nos manda a rescatar. Y las imágenes que pusan es porque no hay mejor cuadro que el de los rescatistas, que dejan todo para ir a rescatar a los que están bajo los escombros, como lo que está pasando en Venezuela. El terremoto en Venezuela fue terrible, de los peores del mundo, fue terrible. Pero más allá del terremoto físico, hay un terremoto moral que fue peor. Porque muchas de las muertes no las causaron los edificios, la causó la corrupción. Gente que estaba más preocupada por salvar los dólares que estaban debajo de esos escombros que las vidas de las personas. Por gente que no le importó que entren los rescatistas y que les impedía el paso porque primero tenían que sacar las cosas que tenían escondidas ahí abajo. Gente que, como ayer comenté a lo de la escuela, aún rescató a algún niño que había perdido su familia y lo estaban vendiendo por internet, poniendo un anuncio diciendo, vendo osito de peluche. Pesa 10 kilos, vale $5.000. Gente que está aprovechándose del dolor para obtener algo de ganancia. Pero esto nos enseña que hay algo que nosotros también vivimos acá. Si nosotros no vivimos en un terremoto, sí, pero hay hogares destruidos. Y siempre hay gente que sufre bajo los escombros del pecado. Y en medio de eso aparecen personas que se dedican a rescatar, que viajan de todo el mundo. Fue un equipo de Argentina también. Escuché el testimonio de un muchacho de acá de Santa Fe, de Galvez, y fue ahí a participar de rescates. Personas que se entregan y se meten en lugares peligrosos. Cayó un edificio sobre los rescatistas, ¿sabías?
Algunos de ellos murieron ahí. Pero ellos van igual. ¿Por qué? Porque eso es lo que son, dice, somos rescatistas. Y a mí me impacta la historia de los perros. La historia de los perros. Fíjate, este que está acá es argentino, se llama Bart. Él salvó a 2 niños, apenas llegó. Tremendo cómo son entrenados los perros. Pero ¿sabés cuál es el perro que más me impactó? Él se llama Tsunami. Tsunami. Pero la historia de este perrito es diferente. Porque él no fue entrenado de cachorro como los otros perros, que son entrenados desde muy chiquitos. Se los entrena a través de juegos, a través de un montón de cosas para enseñarles a encontrar a personas. Este perrito, fíjate, tiene un ojo oscuro y uno claro, ¿no? Este perrito fue adoptado de grande. Este perrito sufrió de maltrato. ¿Querés ver la foto de este perrito cómo era cuando un bombero de ahí de Venezuela lo encontró? Fíjate, así estaba. Era un perro que lo maltrataban, estaba pobrecito muriendo de hambre, de desnutrición. Este bombero lo rescató de esa casa donde lo tenían así, como lo ves, lo empezó a cuidar y lo empezó a enseñar. ¿Sabés cuántas vidas salvó este perrito en lo que va de su vida hasta ahora? 300 vidas. Estuvo hace 4 años en el terremoto en Turquía y ahora está en el de Venezuela. 300 vidas. ¿Por qué? Porque es un perrito que fue rescatado y él sabe lo que es el dolor. Y ahora vive para rescatar a otros. ¿Por qué cuento esta historia? Porque los que más se preocupan de rescatar a los perdidos es los que han sido rescatados, que sienten el dolor, que toman conciencia. Dios me sacó de la miseria, del polvo, de la derrota donde estaba mi vida y ahora rescato a otros. Pero la verdad es que Dios nos rescató a todos acá, solo que muchos no toman conciencia porque quizás no estábamos en la situación en la que este perrito estaba. Porque algunos fuimos rescatados, pero nacimos en un hogar cristiano o nacimos en un hogar o en un ambiente de iglesia y no sufrimos las consecuencias del pecado como otros. ¿Sabés qué dijo Jesús? El que más ama es aquel a quien más se le perdona. Pero a todos se nos perdonó igual. Sí, pero no todos tienen la misma conciencia de perdón. Y yo quisiera que hoy vos tomes conciencia de que el Señor te llama a rescatar. Él te llama a restaurar porque hay muchos que tienen la mente perdida. Está perdida en medio de tanto bombardeo de información, de tantas tecnologías, de tantas cosas que producen ansiedad en la vida. Y perdieron el control de su mente. Como ayer decía en lo de la escuela, son adictos a la dopamina, quieren solamente cosas que les den satisfacción en la vida y si no se aburren y quieren más y más y más. Y su mente está perdida y cuando no tienen lo que quieren caen en frustración. Por eso se lo llama la generación de cristal, porque se rompen fácil. Y cuando hay frustración no saben manejar la frustración. Y entonces algunos terminan queriéndose quitar la vida. Y vos decís, pero te querés quitar la vida, hay cosas peores. Lo que vos estás sufriendo no es tan grave, para él sí. Para él no quiere saber más nada. No quiere enfrentar la vergüenza, no quiere enfrentar a sus amigos. Prefieren matarse antes que eso. Y para muchos el suicidio es un escape, porque no quieren enfrentar las consecuencias de lo que han hecho. El Señor nos llama a restaurar, pero el Señor nos llama a rescatar a otros que están bajo los escombros, que están ahí no por lo que ellos hicieron mal, sino por otros. Están sufriendo las consecuencias del pecado de otros.
como este perro, ¿ves? Que sufría las consecuencias del pecado de otros, como esos que están bajo un edificio que cayó, están ahí bajo las consecuencias. Y hoy hay muchos que están acá sufriendo de las consecuencias del pecado de otros. Y necesitan ser rescatados. Necesitan que alguien se juegue y diga, Señor, yo quiero ser un rescatista, quiero meterme ahí a sacar a ese niño que quizás está siendo abusado, a ese niño que quizás está siendo maltratado, a ese adolescente que quizás está queriéndose quitar la vida. Yo quiero que me uses para rescatar a uno más, para rescatar a uno más. El Señor está buscando hoy rescatistas. ¿Vamos a orar? ¿Sabes? Esto es la iglesia. La iglesia es el hospital del alma, es el lugar donde Dios quiere restaurar la mente de muchos que están perdidos. El endemoniado tenía su mente perdida por causa de los demonios. Hoy hay algunos así. Pero otros tienen la mente perdida por causa de las drogas, y otros tienen la mente perdida por causa de la pornografía, y otros tienen la mente perdida por causa de un exceso de videojuegos donde solo tienen violencia y más violencia y ven sangre por todos lados. Y el Señor nos manda a restaurarlos, a sanar la mente. Y otros necesitan ser rescatados porque su hogar se ha derrumbado, porque un padre que quizás es alcohólico solo vive causando temor y angustia. ¿Estás dispuesto? Yo quisiera que oremos. Y yo quiero pedirte, si has venido por primera vez, que entiendas que la fe es lo único que te puede salvar. La fe de esa mujer, ¿te acordás? Y es la fe en Jesús. La fe de creer que Jesús en esa cruz murió por vos y pagó tu pecado. La fe de creer que la sangre de Cristo es lo único que me puede salvar de todo pecado. Y decirle, oh Señor, perdóname. Hoy quiero aceptar a Jesús. Hoy quiero que Él me limpie, me perdone, me salve, me restaure. Hoy quiero poner mi fe en Cristo. Y si ya eres un hijo de Dios, dile, oh Señor, yo quiero ser parte de tu equipo de rescatistas. Úsame, Señor. Úsame para rescatar a uno más para Cristo. Y yo te pido que si tomaste una decisión así, de aceptar a Cristo o de animarte a servir al Señor como rescatista, vení a decírmelo o contale a alguien aquí en la iglesia. No te vayas de aquí sin hablar con alguien, orar con alguien. Oh Señor, bendice tu palabra en esta noche y que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones. Y que tu iglesia, Señor, aquí sea un instrumento para rescatar a muchos que están sufriendo en este día por causa del pecado de otros. Úsanos, Señor, te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro encuentro espiritual de hoy está llegando a su fin, pero la Iglesia nunca descansa y podés seguir en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes de contacto que aparecen en pantalla. Si estás pasando por un tiempo de necesidad, tenés algún motivo de oración, necesitas ser contactado por alguno de nuestros pastores o necesitas información sobre nuestras actividades semanales orientadas a todas las edades, no dudes en escribirnos al 342-525-1925. Para tu tranquilidad, toda conversación y consejería es completamente confidencial.
Somos Iglesia Cristiana Evangélica Central. Dios te bendiga. Y después terminamos cantando el coro de ella todos juntos.